Hola chicos, muy buenas tardes. Les saluda su profesor Miguel Villalobos. Vamos a continuar con las clases del curso de Economía y Cívica. El día de hoy vamos a tratar el tema del proceso económico y también los sectores productivos. Así que empezamos. Acá tenemos, en primer lugar, vamos a hablar el proceso económico, ¿sí? Pero para que tú entiendas qué cosa es el proceso económico, obviamente primero tienes que saber qué es un proceso, ¿correcto? Es lo más lógico. Entonces, vamos a definir qué es un proceso. Pues un proceso se define como un conjunto de fases, ¿sí?, sucesivas de un determinado fenómeno. Repito, un proceso es un conjunto sucesivo de fases de un determinado fenómeno, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el proceso económico? Un conjunto de fases. Vamos a ver, acá tenemos el proceso económico, acá está, es un conjunto de etapas mutuamente dependientes. Pero te estás preguntando, profesor, ¿qué significa que sean mutuamente dependientes? Significa pues que todas dependen de una y así, y una depende de la otra, o sea, están interrelacionadas, mejor dicho, correcto, ¿sí? Una etapa depende de una, esa etapa depende de otra y así sucesivamente están interrelacionadas. Y acá te estás preguntando, profesor, ¿para qué sirve en sí el proceso económico? Acá tenemos el proceso económico, es muy importante porque explica el comportamiento de la actividad económica desarrollada por el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Correcto, acá dice para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Pues acuérdate de que los recursos son muy escasos, ¿verdad? Hay pocos recursos, mientras que las necesidades son ilimitadas. Entonces, pues el hombre tiene que realizar una determinada actividad para poder encontrar los recursos y poder satisfacer todas sus necesidades. Entonces ya sabes que el proceso económico es el conjunto de etapas que están todas interrelacionadas, por eso dice mutuamente dependientes. Entonces vamos a ver cuáles son esas etapas del proceso económico. Acá tenemos las etapas del proceso económico, ¿correcto? Vamos a ver. Acá tenemos, estas son todas las etapas del proceso económico, ¿correcto? La primera etapa es la producción, luego le sigue la circulación, la distribución, el consumo, la inversión y vuelve otro proceso económico, nuevamente la producción, ¿correcto? La producción es la primera fase o la primera etapa del proceso económico. Y acá estas flechitas de acá significa pues que todas estas etapas están íntimamente ligadas, íntimamente relacionadas, ¿correcto? Para que el proceso económico, digamos, funcione bien, sea un buen proceso, tienen que funcionar correctamente todas estas etapas. Por ejemplo, si falla la producción, obviamente falla todo el proceso económico. Si falla la inversión, falla el proceso económico. Correcto, al fallar una, falla todo el proceso económico. Por eso son mutuamente dependientes. Ahora vamos a proceder a explicar cada una de estas etapas. ¿En qué consiste cada una de esas etapas? ¿Correcto? Entonces, la primera etapa, la producción. Profesor, ¿qué es la producción? Vamos a ver. La producción es la combinación de los factores de producción empleados por las empresas para crear bienes y servicios, ¿correcto? Y te estás preguntando, profesor, ¿qué son los factores de producción? También se le llaman factores productivos. Son todos aquellos elementos que van a hacer posible que se realice la producción, ¿correcto? Por ejemplo, de ejemplos de factores productivos tienes pues el capital, el trabajo, la naturaleza, son factores de producción o factores productivos.
Y profesor, ¿para qué las empresas crean bienes y servicios? Vamos a ver, ¿correcto? Los bienes y servicios creados, obviamente, por las empresas están destinados para su uso o consumo, ¿sí? Y así pues poder satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Acuérdate que las necesidades siempre son ilimitadas, ¿sí? Cada vez surgen más y más necesidades, ¿sí? Correcto, entonces tenemos que crear más bienes, más servicios, ¿verdad? Ofrecer más servicios para poder satisfacer estas necesidades. Profesor, ¿y quién realiza la producción? Acá te lo está diciendo las empresas, correcto. Las empresas son las encargadas de realizar la producción. Acá tenemos una imagen, acá está una empresa, correcto. A la empresa siempre le va a ingresar, esta flechita que le va a ingresar, factores productivos. Profesor, ¿cuáles son los factores productivos? Todos aquellos elementos que van a hacer posible la producción. Por ejemplo, tienes la naturaleza, el capital, el trabajo, correcto. Sí, y esta empresa lo va a combinar, lo va a mezclar y va a arrojar los bienes y los servicios, ¿sí? Acá obviamente que están generados para su intercambio, correcto. Eso es la producción. ¿Correcto? Veamos por acá un ojito, ¿sí? Algo que nunca debes olvidar. No te vayas a confundir el término producción y productividad. Son cositas muy diferentes. La producción, ya te expliqué que es la producción, combinar los factores para crear bienes y servicios. Y la productividad es algo que va más allá, ¿correcto? La productividad va relacionado con el rendimiento y la eficiencia de todos los factores productivos. Tiene que ver con el rendimiento y la eficiencia. Eso es la productividad, ¿sí? Ejemplos de producción y productividad para que tú puedas diferenciarlo bien. A ver, imaginemos que una empresa pues elabora 100 jabones al día. Entonces su producción es 100 jabones diarios, ¿correcto? Esa es la producción. Pero ¿cuál es la productividad? Yo no conozco la productividad. ¿Por qué? Porque la productividad está relacionado, te he dicho, con el rendimiento y la eficiencia. Entonces, para yo saber la productividad, tengo que saber el rendimiento de los trabajadores y su eficiencia, ¿correcto? Tengo que saber más datos. En cambio, la producción lo puedo conocer así a primera vista, digamos, ¿correcto? Otro ejemplito, ¿sí? Supongamos, pues, de que una empresa A produce, pues, al día 100 pares de zapatos, pone 100 pares de zapatos al día una empresa. Tiene 5 trabajadores, si en un día estos 5 trabajadores producen los 100 pares de zapatos. La empresa B, correcto, la empresa B elabora 120 pares de zapatos en un día con 5 trabajadores. Entonces, en ambas empresas, tanto la A como la B, hay producción. En una su producción es 100 pares de zapatos y en la otra 120 pares de zapatos. El tiempo es el mismo, correcto, el tiempo es el mismo. El número de trabajadores el mismo, sea la mano de obra. Entonces, en ambas hay producción. En una 100, en la otra 120. Pero, ¿en cuál hay productividad? En la B, correcto, en la B. ¿Por qué? Porque en la B hay más eficiencia, más rendimiento de los trabajadores, correcto. Entonces, por eso que producen los 120 pares de zapatos diarios. En cambio, en la A, solamente 100 pares de zapatos. Entonces, no hay productividad. Bien, otra cosita que tienes que diferenciar, que es muy diferente dar proceso económico que proceso productivo. Chicos, el proceso económico es lo que te estoy explicando, ese conjunto de etapas mutuamente dependientes, correcto, que explican el comportamiento de la actividad económica del hombre. Mientras que el proceso productivo se da acá, chicos, acá, dentro de la empresa, correcto. Cada producto tiene un proceso productivo diferente, correcto. Por ejemplo, para elaborar el azúcar, tiene un proceso productivo diferente que hacer el pan, correcto, ¿sí? Entonces, recuerdo, el proceso económico es muy diferente al proceso productivo. El proceso productivo se da dentro de la empresa y cada producto, cada bien tiene un proceso productivo diferente, ¿sí? Correcto, no va a ser lo mismo pues que elaborar zapatos, un proceso productivo para elaborar zapatos,
que para fabricar, por ejemplo, camisas. Son procesos productivos distintos, correcto, ¿sí? Que se da dentro de la empresa. Bien, entendido la producción, pasemos ahora a hablar de la circulación. ¿Qué es la circulación, profesor? Vamos a explicarlo. Tenemos acá una imagen, chicos. Acá están las empresas. Las empresas, te dije, se encargan de la producción, correcto, se encargan de la producción. Entonces, una vez que las empresas producen los bienes, tienen que llevarlo al mercado. ¿Para qué? Para que vengan las familias y compren esos bienes. Entonces, ahí se está realizando el intercambio, correcto. Pero las familias, ¿qué ofrecen al mercado? ¿Qué llevan al mercado? Ofrecen los factores productivos, como por ejemplo su trabajo, correcto, la tierra, alquileres, por ejemplo. Y obviamente las empresas demandan, o sea, requieren, mejor dicho, esa fuerza de trabajo, correcto, y todos los factores productivos. Entonces acá se está dando la circulación. Pues acuérdate, las que se encargan de la producción, las empresas, y las familias se encargan del consumo, ¿correcto? Entonces acá tenemos, ¿en qué consiste la circulación? Dice, consiste en el traslado de los bienes creados por las empresas, obviamente, acá las unidades de producción, hacia las unidades de consumo, que son las familias. Dice, y estas se encuentran en el mercado para su intercambio. En otras palabras es, en la empresa se crean los bienes, entonces esos bienes tengo que trasladarlo al mercado, desde la empresa al mercado, para ofrecer a las familias. Eso significa la circulación, ¿correcto? Por eso acá dice, es el enlace entre la producción y el consumo, o sea, entre las empresas y las familias. Eso es la circulación, ¿correcto? Porque obviamente la empresa fabrica el producto, elabora y tiene que trasladar al mercado para poder vender o ofrecer a las familias. Ahora pasamos a la siguiente etapa, la siguiente fase del proceso económico, la tercera etapa, la distribución. Chicos, la distribución es pagar a todos aquellos que han participado en la elaboración del producto. Así, entonces acá tenemos, consiste en realizar el pago a cada uno de los factores de producción por haber participado en la producción, ¿sí? Por ejemplo, tengo que pagar alquiler del local, tengo que pagar a mis colaboradores, mis trabajadores, ¿correcto? Porque ellos han participado en la elaboración del producto o del bien. Entonces, eso es la distribución, ¿sí? Acá tenemos una imagen. Sí, correcto. Acá nuevamente está la empresa, correcto. A la empresa le ingresan los factores productivos y ésta los elabora los bienes y los servicios, ¿sí? Pero acá tiene que darse la distribución. Por ejemplo, a la naturaleza, al factor naturaleza, el pago que se realiza se le llama renta, correcto, se le llama la renta. Al trabajador también tenemos que pagarle, al trabajo se le paga. ¿Cómo se le llama el valor agregado? Se le llama sueldo o salario. Profesor, al capital también. Claro, imagínate que yo he sacado un préstamo del banco para aumentar mi capital en mi negocio, entonces tengo que pagar los intereses, correcto, los intereses. Ahí está, al capital. Profe, a la empresa también se le paga, claro, a la empresa se le paga un valor agregado, en este caso se le llama las ganancias, también se le llama las utilidades, nunca te olvides. Las ganancias o las utilidades es el valor agregado que se le da a la empresa. Acá dice el Estado. ¿Qué, profesor? ¿El Estado también me cobra por producir? Claro, obviamente te cobra. ¿Y qué es lo que se le paga al Estado? Se le pagan los impuestos, o también llamados los tributos. Repito, los impuestos o los tributos, ¿correcto? Pasamos a la cuarta etapa. La cuarta fase es el consumo. Esta cuarta fase, el consumo, ya se da en la otra parte, ya no en la empresa, sino en las familias, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué es el consumo? Es la utilización o el empleo directo de los bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades,
¿correcto? Esto ya es por parte de las familias, ¿correcto? Porque las familias acuden al mercado para adquirir los bienes. Entonces, una vez que adquieren los bienes, le dan un uso, le dan una utilización, lo emplean y están satisfaciendo sus necesidades. Eso es el consumo, ¿correcto? Pasamos a la quinta fase del proceso económico. Tenemos acá la inversión. Profesor, ¿qué es la inversión? Chicos, inversión significa nada más y nada menos que aumentar más el capital, ¿correcto? Aumentar más, ¿sí? Entonces acá tenemos la adquisición de bienes de capital con la finalidad de aumentar la capacidad productiva. Profesor, ¿cuáles son los bienes de capital? Correcto. Bien, los bienes de capital son todos aquellos que ayudan a elaborar o producir otros bienes. Por ejemplo, tenemos las maquinarias, aquellos que se deprecian con su uso o su utilización. Entonces tenemos la maquinaria, ¿sí? Tenemos quizás aumentar más tecnología, por ejemplo, comprar más herramientas, mejorar el local, mejorar el edificio. Entonces estoy haciendo la inversión, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder aumentar mi capacidad productiva, o sea, para producir más, para que exista más productividad, ¿correcto? En una empresa cuando pone más tecnología, más maquinaria, ¿correcto? Más artefactos, ¿no? Modernizarla. Entonces estás aumentando la capacidad productiva. Entonces eso es la inversión. Profesor, la inversión, ¿dónde tiene su origen? En el ahorro, ¿correcto? Si tú ahorras, ¿correcto? Si tú ahorras, puedes hacer la inversión. Si no hay ahorro, no hay inversión. Repito, tienes que tener ahorros. ¿Para qué? Para que puedas realizar la inversión, ¿correcto? Y acá tenemos pues una gráfica donde nos explica la inversión. Si acá producía digamos una cantidad, entonces acá vemos la flechita, la inversión va hacia arriba, o sea, aumenta la capacidad productiva, ¿correcto? Aumenta la capacidad productiva. Sí, correcto. Esas son las 5 etapas del proceso económico, ¿sí? Entonces ya sabes cuáles son las etapas del proceso económico. ¿Sí? Empezamos a ver cuáles son: la producción, correcto, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Perfecto. Veamos un ejemplo. Pues tú tienes tu empresa que vas a producir mascarillas, correcto. La producción, pues la empresa elabora las mascarillas y luego una vez que tú lo elaboras tiene que llevarlo al mercado. Entonces ahí ya estás cumpliendo con la circulación, estás trasladando de tu empresa al mercado, correcto. Luego tienes que realizar el pago a tus trabajadores, ¿sí? Pagar intereses si has sacado un préstamo del banco. Si no tienes local propio, tienes que pagar alquiler del local. Entonces estás en la distribución. Luego viene pues el consumo, que es por parte de las familias que están utilizando o empleando las mascarillas. Y después, cuando tú ya tienes el capital correcto en tus manos, tienes que realizar la inversión. Esto si has ahorrado. Si no, no puedes realizar la inversión, ¿correcto? Esas son las etapas del proceso económico. Bien, ahora vamos a hablar de los sectores productivos en la economía. Chicos, los sectores productivos son 3. Profesor, ¿cuáles son? Tenemos el sector primario o extractivo, el sector secundario o transformativo, el sector terciario, también llamado de servicios. Perfecto. Ahora vamos a explicar cada uno de estos sectores productivos. Bien, empezamos. El sector primario o extractivo. Su descripción es aquel factor que se dedica exclusivamente a la producción y extracción de las materias primas. ¿Correcto? Profesor, ¿qué son las materias primas? Son todos aquellos elementos naturales, ¿correcto?, que son indispensables para la elaboración de los bienes económicos, ¿correcto? Entonces, el sector primario se dedica a la producción y extracción de materias primas, por eso también se le llama extractivo, ¿correcto? Vamos a hablar sus características. Tenemos, es el sector productivo de materias primas, ya te he explicado las materias primas,
correcto. La mano de obra es no calificada y simple, pues acá tenemos actividades como por ejemplo la minería, la agricultura, la ganadería. Entonces pues no se requiere ser un profesional, mano de obra calificada, sino cualquier persona puede realizar dichas actividades. Por eso sería mano de obra no calificada o simple también, ¿sí? Tenemos también escasa acumulación de capitales, o sea, hay poco capital acá, poco capital, ¿sí? Otra característica, propios de los países dependientes o subdesarrollados, o sea, los países que están en vías de desarrollo, mejor dicho, países como por ejemplo Perú, países como Bolivia, Venezuela, por ahí, correcto, esos países, ¿sí? El Perú obviamente es un país exportador de materias primas, o sea, más desarrolla este sector primario o extractivo. Tenemos la minería, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la ganadería, la tala de árboles. Entonces, estamos en el sector primario, ¿correcto? Otra característica más es el sector que genera más divisas al país. Profesor, ¿qué son divisas? No entiendo, ¿qué son divisas? Chicos, las divisas son todas aquellas monedas de gran aceptación internacional, como por ejemplo tenemos el dólar, el euro, esas son las divisas, ¿sí? Por acá vamos a ver algunas actividades del sector primario que ya te mencioné. Tenemos las extractivas y también las productivas, ¿sí? En las extractivas, por ejemplo, tenemos la minería. Nuestro país es un país minero. También tenemos la pesca, ¿sí? La pesca. ¿Qué más? También tenemos la caza de animales silvestres en la selva, por ejemplo, en la sierra, ¿sí? También tenemos la tala de árboles en la selva, que se produce la tala de árboles. Hay empresas exportadoras de madera de la selva, correcto, productivas, por ejemplo, la ganadería, ¿sí? Y también la agricultura, correcto. Esto de acá pertenece al sector primario. Pasamos al sector secundario o transformativo, ¿sí? Su descripción. Es aquel sector que transforma las materias primas en insumos y luego esto lo transforma en bienes finales, ¿correcto? Esto de acá se encarga ya de elaborar productos, o sea, transformar toda esta materia prima, lo lleva a los insumos y luego elabora los bienes finales, ¿correcto? Entonces vamos a hablar sus características. Es el sector manufacturero, industrial o fabril. ¿Por qué se le llama así? Porque acá se encuentran todas las industrias, todas las empresas, todas las fábricas dentro de este sector secundario o transformativo. Mano de obra calificada, acá sí, su mano de obra tiene que ser calificada, ¿sí? Por ejemplo, trabajadores de una empresa, correcto, un operador, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que estar, capacitados para poder realizar dichas actividades. Correcto, tenemos que saber, tienen que capacitarnos. Entonces, por eso nuestra mano de obra acá en el sector secundario va a ser una mano de obra calificada. Ya no va a ser pues como en la anterior simple, no. Otra característica, acá sí existe gran acumulación de capitales. Acá sí hay bastante riqueza, bastante plata, digamos. Acá sí, correcto. Otra característica propia de los países independientes y desarrollados, ¿sí? Aquellos países pues que desarrollan una gran tecnología, correcto, son países avanzados, ¿sí? Económicamente, desarrollan mucha tecnología, por ejemplo la China, Japón, Estados Unidos, países poderosos entre comillas que podemos llamarlo, correcto, esos son. Otra característica más es el sector que genera más alto nivel de vida, claro, porque acá está la industria, la fábrica, entonces obviamente generan más nivel de vida, correcto, ese es el sector transformativo. Veamos acá algunas actividades que pertenecen al sector secundario. Tenemos acá la construcción, que genera mucho capital, tenemos la siderurgia, la artesanía, que también se da en la costa, ¿sí? La manufactura, ahí está, y también tenemos los farmacéuticos. Son algunas actividades que pertenecen al sector secundario, ¿sí? Son algunos ejemplos, no quiere decir que sean todas estas, sino hay muchas más, pero estos son algunos ejemplos nada más, ¿correcto? Bien, ¿entendido esta parte? Pasamos al sector terciario o también llamado el sector de los servicios, ¿correcto? El sector de los servicios. Veamos acá. Su descripción es aquel sector dedicado a la prestación de servicios para satisfacer las necesidades de la población. Perfecto, para poder satisfacer las necesidades de la población. Son
todo aquello que tiene que ver con servicios. Por ejemplo, está la educación, el transporte, el turismo, ¿correcto? Varias actividades. Vamos a ver sus características. ¿Sí? Da mayor ocupación a la población, correcto, porque tenemos acá hay bastante trabajo, mejor dicho, ¿eh? Sí, hay bastante trabajo acá en este sector de servicios, correcto. Mano de obra especializada, acá sí tiene que ser la mano de obra bastante especializada. Por ejemplo, tenemos acá prestación de servicios de salud, entonces un doctor, un cirujano, supongamos, tiene que ser especializado en su área. Correcto, sí, su mano de obra, el trabajador es especialista en lo que se le designa. Por ejemplo, está la educación, ¿no? Tienes el profesor de física, por ejemplo, profesor de química, tiene que ser especializado en su materia para que te pueda enseñar. Entonces, pertenece al sector de servicios, ¿correcto? Acá tenemos genera más PBI al país. Profesor, ¿pero qué es el PBI? No entiendo. ¿Qué es el PBI? Chicos, el PBI es un indicador macroeconómico, pues que mide cómo va la economía del país, ¿correcto? Es un indicador macroeconómico que va a medir la economía, la riqueza del país, ¿correcto? Ese es el PBI. Se llama Producto Bruto Interno, ¿sí? También es propio de países desarrollados y subdesarrollados, o sea, en ambos, tanto países desarrollados como subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Porque, supongamos, en el Perú se ofrecen servicios, hay transporte, hay educación, hay servicios de salud. En Estados Unidos, en Japón, en la China, también hay los mismos servicios, digamos, entonces para ambos países, ¿eh? En este sector está la mayor parte de la PEA. Profesor, no entiendo. ¿Qué significa esto de la PEA, chicos? La PEA significa aquellas personas que están trabajando, mejor dicho, significa población económicamente activa, aquellos que están trabajando, ¿correcto? Acá vamos a ver algunas actividades del sector terciario de servicios. Tenemos acá el comercio, ¿sí? Tenemos el comercio, también el transporte, ya sea vía aérea, terrestre, lo que sea, ¿no? Tenemos servicios de salud, ¿sí? De salud. También tenemos la educación, y también tenemos el turismo, ¿correcto? Esto pertenece al sector terciario, ¿sí? Bien, muchachos, pues con esto hemos llegado a la parte final de este tema. Hemos hablado de las fases del proceso económico y también los sectores productivos, ¿sí? Pues yo me paso a despedir. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chau!